Hola a todos. Bienvenidos a mi canal, donde hoy vamos a hablar sobre un libro que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, habéis leído y amáis como yo. 1984, de George Orwell. Este libro es todo un clásico de la literatura distópica, y hoy vamos a hacer un resumen rápido, para que tengáis una idea de qué se trata. 1984 nos transporta a un mundo distópico en el que el gobierno totalitario controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Seguimos la historia de Winston Smith, un hombre que trabaja en el Ministerio de la Verdad, y que comienza a cuestionar la realidad impuesta por el partido. A medida que se adentra en un mundo de vigilancia constante y represión, Winston se involucra en un romance prohibido, y se une a un grupo de disidentes que buscan desafiar al régimen opresivo. A lo largo de la novela, Orwell nos muestra un mundo en el que la verdad es manipulada, la libertad individual es suprimida y el pensamiento crítico es castigado. La vigilancia constante, la censura y la represión de la individualidad son temas centrales que nos hacen reflexionar sobre el poder del gobierno y la importancia de la libertad. Si os interesa la literatura distópica y las reflexiones sobre la sociedad, definitivamente les recomendaría darle una oportunidad a este libro. El despertar de Winston Smith es un elemento crucial en la novela. A lo largo de la historia, vemos cómo Winston comienza a cuestionar la realidad impuesta por el partido y a rebelarse contra el régimen totalitario. Inicialmente, Winston es un hombre resignado a su vida bajo el gobierno opresivo del Gran Hermano. Sin embargo, a medida que avanza la trama, comienza a despertar a la idea de que algo está fundamentalmente mal en su sociedad. Este despertar se ve reflejado en su búsqueda de la verdad y su deseo de libertad, a pesar de los peligros que conlleva desafiar al partido. Realmente es la relación con Julia la que lo hace cuestionarse todo. Julia participa en actos de rebeldía y busca las respuestas sobre su pasado. A medida que se adentra en un mundo de vigilancia constante y represión, su despertar se convierte en un acto de resistencia contra el control del gobierno. Es evidente que Winston es un reflejo de la lucha colectiva de la humanidad contra la opresión y la manipulación. A través de su personaje, Orwell nos muestra la importancia del pensamiento crítico y la resistencia ante un poder autoritario. Su evolución a lo largo de la novela nos invita a reflexionar sobre el poder del gobierno, la manipulación de la verdad y la importancia de la libertad individual. Orwell utiliza un estilo narrativo directo y descriptivo, que sumerge al lector en la atmósfera opresiva y sombría del mundo distópico. A través de la narrativa, el autor crea una sensación de paranoia, miedo y desesperación que refleja la experiencia de los personajes en un estado de vigilancia constante. La novela fue escrita en 1949 y refleja las preocupaciones de Orwell sobre el totalitarismo, la manipulación de la verdad, la vigilancia estatal y la pérdida de la libertad individual. Estos temas estaban influenciados por los eventos históricos de la Segunda Guerra Mundial y el ascenso de regímenes autoritarios en Europa. Juzgad vosotros mismos si nuestro mundo actual se parece al de la novela. En conclusión, 1984, de George Orwell es una obra maestra que ofrece una crítica profunda al totalitarismo, la manipulación de la verdad y la pérdida de la libertad individual. La importancia de 1984 radica en su capacidad para provocar reflexión sobre temas universales como la libertad, la vigilancia estatal, la manipulación de la información y la lucha por la verdad. La obra ha tenido un impacto duradero en la literatura y la cultura popular, y su influencia se extiende a debates contemporáneos sobre el poder, la privacidad y la resistencia política. En última instancia, 1984 sigue siendo relevante en la actualidad debido a su análisis profundo de los peligros del poder desmedido y la importancia de la resistencia frente a la opresión. La novela sirve como un recordatorio de la fragilidad de la libertad y la necesidad de mantenerse alerta frente a las amenazas a los derechos individuales. Es una obra que ha dejado una huella indeleble en la literatura y en la conciencia colectiva, y continúa siendo una obra fundamental para comprender los peligros del autoritarismo y la importancia de la libertad y la resistencia. Estas frases son emblemáticas de la novela, y encapsulan los temas de vigilancia, manipulación del lenguaje y opresión que son fundamentales en la obra de Orwell. El Gran Hermano te observa.
Esta frase es un lema del partido en la novela y se utiliza para recordar a los ciudadanos que están constantemente bajo vigilancia y control por parte del gobierno totalitario. El Gran Hermano representa la figura omnipresente y opresiva del régimen. La guerra es la paz. La libertad es la esclavitud. La ignorancia es la fuerza. Estas consignas son ejemplos del doble pensar, promovido por el partido en la novela. El doble pensar implica la aceptación de dos ideas contradictorias al mismo tiempo, y es utilizado para mantener el control sobre la población. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Esta frase es una descripción visual y desgarradora del poder opresivo del Estado, y la perpetua subyugación de la individualidad y la libertad. Es una metáfora poderosa que representa la brutalidad y la deshumanización del régimen totalitario. Gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo sobre la novela 1984 de George Orwell. Espero que hayas disfrutado de nuestro análisis sobre esta obra maestra de la literatura distópica. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué opinas sobre los temas y la relevancia de 1984 en la sociedad actual? ¿Crees que la novela sigue siendo relevante en el mundo de hoy? Me encantaría escuchar tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este contenido y quieres estar al tanto de más análisis literarios y recomendaciones de libros, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre nuevos vídeos. Hasta la próxima.